Pensemos un momento. Está en todo, en lo que llevamos puesto, en el teléfono, en el coche. Hablamos del plástico. Y aunque parece algo súper simple, la ciencia que hay detrás es fascinante y ha, literalmente, moldeado el mundo que conocemos. Pero, ¿sabemos de verdad cómo funciona? ¿Por qué es tan complicado de manejar? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso. Ok, ¿qué vamos a ver? Primero, ¿por qué el plástico es tan omnipresente? Después, un poco de historia. ¿De dónde salió? Luego, el corazón del asunto, las dos grandes familias de plásticos. Y vamos a ver a nivel molecular qué las diferencia, que es clave. Y para cerrar, la pregunta del millón, el reciclaje. ¿Y qué hacemos con él al final de su vida? Vamos con la primera parte. Un mundo de plástico, su ubicuidad y sus consecuencias. Y es que no es una exageración. Miremos donde miremos, ahí está. El mundo moderno de alguna manera está construido sobre plástico. Pero claro, esta superutilidad tiene un lado B, un costo ambiental que recién ahora estamos empezando a dimensionar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tienen de especial? Bueno, la respuesta es simple. Son increíblemente versátiles. Son livianos, no se oxidan, son aislantes del calor y la electricidad, y lo mejor es que se pueden hacer tan duros como una piedra o tan flexibles como una bolsa. Si a eso le sumamos que producirlos es súper barato, bueno, ahí tenemos la receta para que estén en todos lados. Y acá es donde vemos la otra cara de la moneda. Es una paradoja, ¿no? La misma cualidad que lo hace tan útil, su durabilidad, su resistencia, es lo que lo vuelve un problema enorme cuando lo desechamos. Porque no desaparece así nomás. Esta imagen es un golpe de realidad. Nos recuerda que lo que se diseña en un estudio tiene consecuencias directas y muy reales en el mundo. Ok, pasemos a la segunda parte, el origen, natural y sintético. ¿De dónde vienen los plásticos? Porque claro, todo esto tuvo un comienzo. Para entender el presente, a veces hay que mirar un poquito hacia atrás. Miren, el viaje arranca hace bastante, en el siglo XIX. En 1862 aparece la parquesina, que buscaba ser una especie de reemplazo para el marfil. Unos años después, en el 69, llega el celuloide, clave para la industria del cine, por ejemplo. Pero el punto de inflexión, el verdadero boom, fue en 1907 con la baquelita. ¿Por qué? Porque fue el primer plástico 100% sintético, que no venía de nada natural, y a partir de ahí, la industria explotó en el siglo XX. Pero hoy, la historia es muy distinta. La inmensa mayoría de los plásticos que usamos vienen del petróleo y del gas natural. Son petroquímicos. Y esto es fundamental porque significa que su producción está atada sí o sí a los combustibles fósiles, un recurso que, como sabemos, no es para siempre. Y claro, frente a esta dependencia del petróleo, empieza a surgir una alternativa: los bioplásticos. La idea suena genial, ¿verdad? Usar cosas renovables como el almidón de maíz para hacer plásticos que se puedan degradar. Pero ojo, que no es tan simple. No son la solución mágica para todo. Su degradación necesita condiciones muy específicas. No es que los tiramos al jardín y desaparecen. Perfecto. Ahora vamos a la tercera parte, y esta es quizás la más importante de todas, las dos familias de plástico, termoplásticos versus termoestables. Pensemos en la cantidad increíble de plásticos que hay. Bueno, todos, absolutamente todos, caen en una de estas dos categorías. Entender esto es entender el ABC de los plásticos. La pregunta entonces es obvia. ¿Qué es lo que los hace tan diferentes en su esencia? La clave no está en su apariencia, sino en algo mucho más fundamental: cómo reaccionan al calor. Y todo se reduce a su estructura a nivel molecular. Empecemos con los primeros, los termoplásticos. Para que nos hagamos una idea, pensemos en la manteca o en el chocolate. Los calentamos, se derriten, los enfriamos, se vuelven a poner sólidos. Y esto lo podemos hacer una y otra vez. Justamente esa capacidad de poder remoldearse es lo que los hace tan buenos para reciclar. Del otro lado de la vereda están los termoestables. El mejor ejemplo acá es una torta. Una vez que mezclamos los ingredientes y la metemos al horno, se cocina y se vuelve sólida. Y ya está, no hay forma de volver a tener la mezcla líquida. El calor generó un cambio químico que no tiene vuelta atrás. No se pueden volver a derretir. Entonces, para que quede súper claro, de un lado, los termoplásticos. Se pueden calentar y remodelar una y otra vez. Sus enlaces moleculares son más débiles, son los que en teoría se pueden reciclar. Del otro lado, los termoestables. Se calientan una sola vez, se endurecen y listo. Tienen enlaces súper fuertes y cruzados. Por eso reciclarlos es muy, muy difícil. Pasamos a la cuarta parte. La estructura molecular es el destino. ¿Por qué se comportan diferente?
Porque la explicación a todo esto que vimos está en un lugar que no podemos ver a simple vista, en sus moléculas. Vamos a hacer un zoom microscópico para ver qué está pasando allá adentro. Y acá tenemos la imagen perfecta. A la izquierda, los termoplásticos. Imaginen un plato de espaguetis. Son cadenas largas de moléculas, enredadas, pero que pueden deslizarse unas sobre otras si les aplicamos calor. A la derecha, los termoestables. Esto ya no son espaguetis, es como una red de pescar. Todo está interconectado con enlaces súper fuertes. Es una estructura rígida, fija. Esa estructura tipo espagueti es la que les da sus propiedades. Por eso los termoplásticos suelen ser más flexibles, más dúctiles, se pueden estirar para hacer fibras, pensemos en el nylon, o se pueden inyectar en moldes para hacer casi cualquier forma que se nos ocurra. Y, lo más importante, se pueden volver a fundir y a moldear. Ese es su gran poder. En cambio, la estructura de red de los termoestables les da otras ventajas. Son mucho más rígidos, más resistentes, a veces incluso más que los termoplásticos. Son buenísimos para cosas que necesitan aguantar mucho calor y no deformarse. Pero claro, esa misma rigidez es su condena. No se pueden remodelar. Y todo esto nos lleva, lógicamente, a la quinta y última parte: recuperación y reciclaje. El final del camino. ¿Qué pasa con todo este plástico una vez que cumplió su función? Estos numeritos en el triángulo los hemos visto miles de veces, pero atención, acá hay un malentendido gigante. Ese símbolo no significa necesariamente que el producto es reciclable, es simplemente un código, como una cédula de identidad para el plástico. Dice soy de la familia 1, PET, o soy de la familia 5, polipropileno. Sirve para que en las plantas de reciclaje puedan separar los distintos tipos, nada más. El tema es que, incluso si separamos bien, el reciclaje es súper complicado. Si el plástico tiene restos de comida, ya es un lío. Recolectar y separar todo cuesta muchísimo dinero. Y no nos olvidemos, toda la familia de los termoestables, por su propia naturaleza, queda prácticamente fuera de este circuito. Y con esto llegamos al punto central de toda esta conversación. Elegir un material no es solo una cuestión de costos o de qué tan bien funciona, tiene consecuencias. Como bien dice la cita, al momento de diseñar, hay que pensar en las implicaciones morales, éticas y ambientales de las decisiones que se toman. El fin de la vida de un producto tiene que estar en la cabeza del diseñador desde el minuto cero. No hay duda de que el plástico definió el siglo XX. Nos abrió un mundo de posibilidades que antes eran impensables. Ahora, la gran pregunta para nosotros, para esta era, es si vamos a ser capaces de ir un paso más allá. Si podemos ser lo suficientemente innovadores, no solo para crear nuevos productos, sino para diseñar un futuro más sostenible para este material tan increíble y a la vez tan complejo.